¿Cuál es el futuro de los espacios de trabajo? ¿Pero dónde? Vamos a hablar un poco de esto en el episodio de hoy porque tiene bastante interés. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Hace unos días tuve ocasión de asistir a una charla de un experto en todo lo referente a tendencias de los lugares de trabajo. Una persona pues con unos conocimientos excelsos y con un gran manejo de datos, muchos datos a nivel mundial. La conferencia estuvo muy interesante y la persona era un gran orador. La cuestión es que cuando terminó de hablar, pues la sensación que quedó fue un poco como que depende de dónde. Y es que muchas veces cuando se habla de estadísticas y se habla de tendencias y demás, pues se globaliza mucho. O se habla de situaciones en lugares, digamos, de los que se habla más que de otros. Ocurre en muchos ámbitos, no solamente en el mundo de Workplace, pero sí cuando te dicen, bueno, pues ¿hacia dónde va el Workplace? ¿Cuál es el futuro de los lugares de trabajo? Y te empiezan a mostrar estadísticas, estudios, encuestas, etc. Pues te das cuenta cuando miras a tu alrededor de que muchas veces esos estudios, que, bueno, parece ser que están basados en la realidad, ¿no? En el mundo real, parece que no lo estuvieran. Parece que no hay una correspondencia entre lo que tú ves a tu alrededor y lo que dicen esos estudios. Si hablamos de los ámbitos del mundo de oficinas, lugares de trabajo, en estos tiempos se habla mucho de la influencia que haya podido tener la implantación de sistemas de teletrabajo, sistemas de trabajo híbrido, y todo esto, pues efectivamente tiene una trascendencia muy importante en estadísticas globales, pero probablemente si miras a tu alrededor, te puede dar la sensación de que no es tanto. Incluso aunque parezca que vivimos en un mundo muy globalizado para algunas cosas, no lo estamos tanto para otras. Por ejemplo, algo muy claro. Esta persona mostraba unos datos de la vuelta a la oficina. Un porcentaje de teletrabajo constante, o a lo mejor no constante, sino también porcentaje de días de teletrabajo. Y eran unas cifras muy altas, unas cifras de, en algunos países, muy poquitas personas han vuelto a la oficina y han preferido quedarse teletrabajando. Claro, a la vista de estas estadísticas, pues ya alguno de los asistentes pues le preguntó, ¿pero estos números de dónde salen? Y claro, estos números que el orador afirmaba que eran unos números reales, provenían de sumar todos los países donde se había hecho ese estudio, encuestas, trabajo de campo, etc. Pero cuando se le preguntó por datos más locales, no tenía demasiados, pero sí que alguno tenía. Y realmente había una diferencia abismal con los datos que él estaba dando. Por así decirlo, podíamos entender que el mundo va hacia un lugar, tiene unas tendencias, y en algunos países esas tendencias son completamente opuestas. Completamente opuestas. Claro, ¿qué ocurre cuando pues te dedicas a leer estudios globales, ves publicaciones en las redes sociales, acudes a conferencias internacionales y te explican pues toda una serie de cuestiones, de cambios que se están produciendo en el mundo workplace y demás? Y como te decía antes, luego miras a tu alrededor y dices, ¿pero todo esto dónde está? Porque yo no lo veo. Y no solamente es que no lo vea, es que, como se suele decir, ni está ni se le espera. Sino más bien todo lo contrario, la tendencia es completamente distinta. Cuando te dicen que la vuelta a la oficina
pues te sueltan un dato y te dicen, pues ha sido un 35% de las personas. Y dices, ¿qué me estás diciendo? ¿Que 2 de cada 3 personas no han vuelto a la oficina? Miras a tu alrededor y dices, ¿pero esto dónde es? Y claro, entonces ya te especifican, no, es en estos países, tal, tal, tal. Oye, ¿tienes algún dato local, por ejemplo, de aquí de España? Y entonces ya te dicen, bueno, no, sí, en España pues lo habitual es que el teletrabajo sea un día a la semana, pero la vuelta a la oficina es prácticamente completa. Supera, según sus datos, el 80%. Vale, no tiene nada que ver con ese 35% que nos están diciendo que puede ser tal vez la media de varios países, etcétera. Y oye, pues si en países como España la vuelta supera el 80%, eso quiere decir que habrá otros donde no haya llegado al 30%. Vale, eso ya puede cuadrar. ¿Por qué te digo todo esto? Porque, claro, estamos muy globalizados y muchas de las compañías que hacen sus lugares de trabajo en el país donde estés probablemente provengan de 2 o 3 países que es donde están sus sedes centrales y que son grandes multinacionales que tienen oficinas y sedes por todo el mundo. Pero eso no quiere decir que lo mismo que aplican en sus países centrales lo apliquen también donde estás tú. Y esto es algo que muchas veces parece negarse o pasarse por alto. Pero es bastante evidente que si tú ves cómo es una sede central de una de estas grandes multinacionales, por ejemplo en Estados Unidos, y ves cómo es esa misma, dentro de esa misma compañía, pues a lo mejor en tu país, como nos pueda pasar a nosotros aquí en España, que ves que, anda, pues se ha abierto la nueva oficina de esta empresa que tiene unas oficinas chulísimas y que allí trabajan de una manera chulísima, y luego abre una oficina pues aquí cerca, en cualquiera de nuestras ciudades, y resulta que no tiene nada que ver. Resulta que no hay ni ese espíritu innovador, ni hay esos horarios flexibles, ni hay esa posibilidad de elegir, sino que se instaura una oficina de esa multinacional que tiene una filosofía muy vanguardista, pero se instaura en una sociedad de workplace que no lo tiene y se amolda a ello. Es decir, diciéndolo de una manera muy drástica, cuando alguien dice, no, yo trabajo en esta compañía. Ya, ¿pero dónde? ¿Trabajas aquí en esa compañía? Entonces tú no trabajas en esa compañía. Sí, a ver, sí trabajas en esa compañía, pero no participas de la filosofía que tiene esa compañía. Si tú mismo te vas a la sede central de tu empresa, te vas a encontrar con que allí, tal cual trabajan, como viven allí, no se parece mucho a tu forma de trabajar ni a la libertad o falta de libertad que tú puedas tener a la hora de elegir lo que hacer, etcétera, etcétera. Incluso en compañías, como digo, con unas filosofías bastante claras. Si salimos de ahí, si salimos de esas multinacionales y hablamos ya de empresas más locales, bueno, es mucho más difícil que cualquiera de estas encuestas y de estos estudios a nivel global se puedan corresponder con algo de lo que estás viendo alrededor. A ver, evidentemente, si me estás escuchando desde California o desde algún lugar donde se marcan estas tendencias, probablemente sí que estos estudios se correspondan con lo que tú estás viendo a tu alrededor. Pero si me estás escuchando desde fuera de esos ámbitos, en cualquier país donde haya otro tipo de cultura de trabajo bastante diferente, pues te puedes encontrar con que esos estudios no se corresponden para nada. Y no solamente los datos actuales, sino también las tendencias. Te puedo decir que aquí en España la tendencia a que haya teletrabajo es a la baja. Si ya de por sí ya hay muy poquito teletrabajo y en las estadísticas se incluye como teletrabajo, pues eso, el teletrabajar una tarde a la semana, o un día a la semana, o un día cada 15 días. Y entonces eso cuenta como teletrabajo. Y hay encuestas que dicen que en España hay un 50% de trabajadores que teletrabajan. Y ves esas encuestas y dices, caramba, tanta gente teletrabaja. Bueno, un día a la semana, un día cada 2 semanas, un día al mes. Pero eso ya cuenta como teletrabajo, ¿no? No, no cuenta como teletrabajo. El teletrabajo no es eso.
El teletrabajo es otra cosa. El teletrabajo es basar tu manera de trabajar en no tener que ir a la oficina. Pero si tu manera de trabajar se basa en ir a la oficina y de vez en cuando puedes no ir, y además no es que puedas, sino que se establece un día en el que no vas, ya hablaremos de esto en otro episodio, porque es un tema en sí mismo, pues claro, realmente lo que te estás encontrando es que se te contabiliza como teletrabajo algo que no es. Si nos ponemos así, por ejemplo, un equipo comercial que se pasa el día visitando clientes fuera de la oficina, pues oye, también estaría teletrabajando, ¿no? Porque está fuera de la oficina. Si no te quedas a comer en el edificio en el que trabajas, pues a lo mejor estás teletrabajando 2 horas. No, esto realmente no es teletrabajar. Es simplemente pues el tener la posibilidad de salir de la oficina o la obligación de salir de la oficina. Pero eso no es teletrabajar. Incluso los equipos comerciales que están todo el día fuera de la oficina, pero tienen que ir a primera hora de la mañana a la sede que sea para fichar y comenzar así oficialmente su jornada de trabajo, pues eso tampoco es teletrabajar. Y claro, cuando te dicen que el 50% de las personas están teletrabajando y miras a tu alrededor y ves que las oficinas están llenas, si ves que pasas por zonas donde hay pues, muchos edificios de oficinas y la concurrencia es enorme, si vas con un coche no puedes aparcar en ningún sitio, está todo atascado, a la hora del mediodía, a la hora de comer, pues todos los sitios de comidas están con fila porque está todo lleno y no dan abasto. Y luego el transporte público que llega a esos lugares, pues a las horas punta, primeras horas de la mañana o cuando sean horas de entrada, de salida, tampoco dan abasto de la cantidad de gente que tiene que entrar y salir de esos lugares de oficinas. ¿Seguro que el 50% de la gente está teletrabajando? ¿Seguro? No, de eso nada. Es más, ¿puedes considerar teletrabajo el irte a tu casa a teletrabajar desde la oficina? Es que las cuestiones muchas veces se han entendido mal o se intentan vender de otra manera. Si tú has tenido que ir a la oficina y has tenido ya que coger el transporte público o tu coche y has tenido que desplazarte durante 1 hora para llegar a la oficina y luego a las 2 de la tarde te dicen, vale, pero vete a tu casa ahora y ya teletrabajas desde allí. Pues ya no. ¿Qué sentido tiene? O si te lo dicen a las 10 de la mañana, me da igual. Mira, te vienes a la oficina a las 9, fichas y luego ya te vas a tu casa a teletrabajar. Otra hora de viaje para llegar a tu casa y entonces ponerte a teletrabajar desde allí. ¿Qué sentido tiene? Si ya has tenido que ir a la oficina. ¿Eso es teletrabajo? ¿En serio? Bueno, pues si las estadísticas consideran que eso es teletrabajar, pues hombre, claro, entonces sí que las estadísticas están diciendo que hay muchísimo teletrabajo, pero no es la realidad. Y eso estamos hablando en circunstancias como las que hay aquí en España, que el teletrabajo prácticamente no existe. Y no existe no solo porque las empresas no quieran, sino porque las propias personas que trabajan en las empresas tampoco quieren. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, he escrito libros completos acerca de esto. Y es muy sencillo de entender siempre y cuando se quieran ver las cosas con ojos de realidad. Y hemos vivido como en momentos en los que el teletrabajo ha sido pues por obligación, tantas personas estaban deseando volver a la oficina. Y cómo cuando se volvió a la oficina entrabas en redes sociales y veías que las personas colgaban fotografías de su oficina diciendo ya por fin, ya estamos aquí por fin. Fotografías muy similares a las que puedes ver cuando alguien se va de vacaciones y llega a un destino paradisíaco y saca esas fotografías de esas palmeras diciendo ya estoy de vacaciones. Pues en aquellos momentos pues se veía un escritorio, una silla de oficina, una mesa de oficina, y ya estamos aquí. Bueno, eso es muy ilustrativo. Y pretender ver otras cosas y ver otras tendencias no tiene sentido. Por eso hay que tener cuidado cuando se asiste a una conferencia de estas, o se lee un informe, o se ve una publicación acerca de los datos, porque las culturas son diferentes. Efectivamente hay países donde las personas, después de ver que podían trabajar desde su casa sin ningún problema, pues luego no han querido volver a la oficina y las empresas lo están teniendo muy difícil para poder llenar otra vez los espacios que tienen alquilados o en propiedad y sacarles un rendimiento.
Sin embargo, en otros lugares, como pueda ser aquí en España, que es el que más claramente veo porque lo tengo a mi alrededor, la vuelta a las oficinas fue una cosa rápida y prácticamente completa. Y si bien en algunos métodos de trabajo ha quedado el teletrabajo como algo muchas veces casi publicitario, ¿no?, para poder decir que se ha incorporado algo novedoso a la dinámica de la empresa, realmente no es algo muy trascendental. Simplemente pues puede que exista, pero existe dentro de una mecánica que es la misma que había antes de que llegara ese teletrabajo obligatorio, ¿no? Por eso mismo no quiere decir que los conferenciantes estén mintiendo, sino que pues probablemente en su país lo que están diciendo sea verdad, o en un entorno de países, un entorno de culturas sea verdad, pero no es aplicable tal vez a donde tú estés. Así que cuidado con esto de las tendencias del futuro, del teletrabajo y todo eso, porque tienes que intentar verlo en el sitio en el que tú estás y cuáles van a ser esas tendencias de futuro del teletrabajo donde realmente te afectan a ti. Es muy interesante este asunto y sería muy chulo que enviarais algunos comentarios acerca de dónde estáis vosotros en vuestro entorno. ¿Hacia dónde va esto del futuro del teletrabajo? ¿Realmente se corresponde con lo que veis en redes sociales de estos países con las sedes centrales? ¿O, bueno, veis que hay alguna diferencia y que la tendencia no es la misma? Como siempre, lo más interesante son vuestros comentarios que podéis dejar en plataformas como iVoox, en YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales donde podemos interactuar. Nos escuchamos en el próximo episodio.